Gracias a todos por venir a esta presentación. Bueno, pues hoy vamos a hablar de esta última etapa del proyecto Post-Neomexicanismos. Post-Neomexicanismos fue un proyecto que se fue desarrollando a lo largo de 2 años, desde cuando me invita la directora de SPAC, Laura Orozco, Luis Vázquez, su presidente, Erika, a empezar a trabajar con ellos la colección SPAC. Lo primero que hicimos fue una revisión de la colección centrada en los proyectos o trabajos de la década de los 80. La colección es mayoritariamente de pintura y entonces decidimos revisar esta etapa tardía de la posmodernidad llamada neomexicanismo, siendo que había un grupo significativo de obras de esta época en esta colección. Entonces, el propósito de la invitación que me hicieron era revisar la colección por un lado, pero también hacer una propuesta de adquisición que diera continuidad a esta colección que estaba centrada en pintura. Entonces, lo que decidimos plantear fue hacer un recorrido, seguir la colección hacia la década de los 90 y preguntarnos sobre las problemáticas de la pintura en esta época, cuando surge el arte postconceptual. Entonces, en realidad, nuestra pregunta de fondo era cuáles son las problemáticas pictóricas o de la pintura durante el postconceptualismo. Y esta exposición y este proyecto, más bien Post-Neomexicanismos, justamente respondía a esta pregunta, ¿no? Esta premisa, podríamos decir, que a la vez nos daba pauta para arrancar una investigación. Les explico un poco cómo funcionó esta investigación. No quisimos empezar una investigación de carácter académico, ¿no? Entendíamos que SPAC nos daba la oportunidad de trabajar con otras metodologías, metodologías curatoriales. Entonces, lo primero que hicimos fue empezar a visitar los estudios de los artistas y plantearle este debate. ¿Qué consideraban que habían sido las problemáticas de la pintura en los 90, ¿no? Después del neomexicanismo, donde hay una transición de una figura todavía estructurada iconográficamente, sobre un soporte visual, con una representación bastante convencional, sobre un plano pictórico, y qué pasaba en los 90 cuando estos soportes o el soporte convencional de la pintura se va desdibujando y surgen nuevas problemáticas. Les podría leer brevemente, bueno, los 5 puntos que planteamos para la discusión con los artistas, que inicialmente tuvo lugar con estas visitas de estudio y después en una mesa empezamos a organizar algunas mesas durante la misma exposición. La exposición tuvo 2 fases y cada una de estas fases tuvo una mesa de discusión. Yo fui ¿cómo se llama?, el mediador de la primera, y Eduardo Barúa lo invitamos a que llevara la segunda mesa y también que nos escribiera un texto para la publicación. Entonces, las 2 personas que coordinamos o estuvimos de interlocutor con los artistas durante estas mesas, también estuvimos a cargo de escribir para la publicación. Entonces, les voy a leer los 5 puntos que discutimos durante este programa. Son 5 puntos para reflexionar sobre la pintura en los 90. El primero es que la pintura reflexiona sobre su propia historia en tanto que medio me refiero al soporte, y género, es decir, la representación. El segundo punto que colocamos a discusión con los artistas fue que la pintura utiliza referencias textuales, fotográficas y monocromas. Y esto lo colocamos como el concepto que utilizamos para referirnos a esta problemática fue la de postformalismo. El tercer punto es que la pintura abandona el entendimiento del plano pictórico como único soporte. Esta problemática la identificamos como postpictórica.
La cuarta fue que la pintura utiliza objetos no artísticos, es decir, hace uso del ready-made, ¿no? Del procedimiento del arte conceptual. Y el quinto punto es que la pintura retoma problemáticas fenomenológicas del espacio, es postminimalista. Entonces son los 5 puntos que sirvieron para organizar una discusión en torno a la pintura en los 90. Como ven, más que una revisión de carácter historiográfico, ¿no? Académica, un poco convencional, lo que planteábamos era una revisión de procedimientos estéticos y que se organizaba obviamente en un despliegue temporal, y solo hacíamos una referencia histórica, que era el neomexicanismo, y el sufijo post para indicar el avance hacia la década de los 90. Por último, yo creo que el cierre del proyecto post-neomexicanismo tuvo varias etapas. La primera de investigación, de visitas de estudio, y la última son los textos que redactamos como una manera de concluir estos debates. En mi caso, yo aproveché también para revisar todas las reseñas que salieron durante las 2 fases de la muestra. Tuvimos la suerte de haber tenido una gran respuesta por parte de críticos que reseñaron la exposición. Este material también, que lo consideramos un material valioso para la discusión y hoy día para la investigación de la pintura en los 90, también lo incluimos en la publicación. Hubo aportación de críticos como Eduardo Egea, Roselín Rodríguez Espinosa, en fin, hubo una serie de textos que salieron, son 5 o 6 publicaciones que también están en el catálogo. Yo también aproveché mi texto para responder a algunas de las dudas que surgieron con estas críticas, a la vez que revisar todos los trabajos pictóricos que incluyó la muestra y hacer algunos señalamientos respecto hacia dónde va la colección y el proyecto de SPAC. Sobre todo en lo que concierne su colección o cómo hemos estado coleccionando pintura para introducir problemáticas del arte postconceptual en los 90 y eventualmente también abrir hacia soportes videográficos o abrir la colección hacia el soporte videográfico y también las nuevas propuestas, que es el programa que lleva Stephen King. Yo creo que podemos empezar un diálogo. Le pedimos a Eduardo Abaroa que también hable un poco del texto que publicó en la publicación. Fue un texto que escribió primeramente en el 2005, ¿no? Su primera versión, ¿no? Había una reflexión sobre la pintura en los 90 y bueno, le pedimos revisitar ese texto y hacer una nueva edición para la publicación y no sé, quizás podrías comentar un poco el texto, ¿no? Bueno, gracias a todos, gracias a SPAC, a todos en SPAC por la invitación, gracias a ustedes por su asistencia y bueno, gracias por este proyecto que se me hace muy pertinente y muy, sobre todo muy exhaustivo, ¿no? Como siento que está cubriendo muchas facetas que no solamente han cubierto ya un cierto campo, pero que abre muchas posibilidades para continuar pensando sobre estos temas, este género, ¿no? O como le queramos llamar. Sobre el texto que está en el libro, es una especie de pastiche. Hay partes que ya se habían publicado, párrafos que literalmente pegué ahí como si fueran estampitas del pasado. En particular, cuando a mí me tocó hablar de pintura, hablé no tanto de la pintura que yo hago, porque yo no he pintado, pero sí de la pintura de uno de los pintores que está en la selección de estas exposiciones, que es Marco Arce. Y Marco Arce y yo tuvimos una colaboración en la cual yo hacía textos para las pinturas que él hacía, y él se basaba mucho en el retomar imágenes de cualquier parte, pueden ser de la publicidad, de las revistas, de la televisión, de las obras de otros artistas, incluso los artistas conceptuales, pintar, digamos, una obra de Manzoni. Era una máquina de pintar, lo que yo entendía como una máquina de pintar que podía tomar de una gama amplísima de fuentes, y que en los 90, si bien la cita estuvo presente todo el tiempo, quizá Marco y otros cuantos artistas que se alejaban un poco de la pintura o de la escuela de la pintura hegemónica, empezaron a trabajar con un poquito más de conciencia de una cierta inundación de imágenes y más
despegados de una tradición casi bohemia de la pintura, ¿no? Eso viene en el texto y bueno, cuando a mí me invitaron a participar, pues yo le pasé a Willy varios textos, incluido estos que yo hice para los catálogos de Marco, pero también algunos que me preguntaban a mí, bueno, haznos un texto para tal revista hablando sobre el regreso de la pintura, y me tocó hacer 2 o 3 de estos. Yo decía, pues no ha regresado, como siento que yo no se ha ido tanto. También hablaba yo de ciertas controversias que yo tuve con Yishai Hussidman en los 90, en las cuales él rechazaba el arte conceptual, no forzosamente desde el punto de vista de una persona tan conservadora como Avelina Lesper o Blanca González, pero sí era crítico de mucho el arte conceptual de México en los 90, pero también a través del cuestionamiento de un género, ¿no? Y a mí me parecía, o por lo menos de una actividad distinta a la pintura, como diciendo, la pintura sí es de verdad, sí es arte de verdad. Creo que él en particular quizá todavía lo piense, ¿no? Pero él adoptó también técnicas o esquemas o digamos maneras de actuar que se revelan también hacia el arte conceptual, ¿no? La muestra, su muestra en el MOAC tiene una cierta matriz conceptual que es innegable, ¿no? Entonces, quizá, no estoy diciendo que yo gane el debate, ni mucho menos, pero lo que sí estoy diciendo es que para mí esto es una muestra de que estas actividades no están tan divididas como normalmente se plantea, ¿no? Y quizá si nos damos una vuelta por la feria, entendamos un poco esto de otra manera, no lo sé. Esta feria es un muestrario limitado del arte de México y del arte internacional, pero sí hay una cantidad importante de pinturas que ya están dentro de un cierto rubro, a la par que cualquier cantidad de obras conceptuales, ¿no? Los artistas en México en los 90 también produjeron mucha pintura, los que hacían video hacían pintura, etcétera. Entonces eso es un poco lo que nosotros queríamos hacer aquí, como repuntualizar. Creo que es lo que Willy también tiene ganas de visitar, ¿no? Y bueno, no sé, otra parte de la pregunta que yo quisiera plantearme es, si vamos a abrir la pintura a un cierto diálogo, bueno, ¿qué posibilidades tiene de existencia la pintura en un futuro? ¿Qué se está desarrollando, no? Que desde Richter, desde Polke, desde estos pintores muy del ochenteros que había cuando empezamos a trabajar en los 90 en México, que eran los que se conocían, incluso Kiefer y etcétera, ¿qué posibilidades tiene la pintura, no? Y yo tengo ganas de investigar eso en textos y en mi trabajo también, ¿no? Porque creo que la pintura es un medio que es muy bueno para reflexionar sobre otros medios, y eso a mí me interesa, ¿no? Desde un Andy Warhol, desde incluso otros artistas que toman la pintura casi como modelo de la fotografía, ¿no? En algún sentido, la fotografía, que podríamos decir es la asesina de la pintura hasta cierto punto, en tanto que tomó ciertas capacidades de representación que le eran específicos a la pintura, la fotografía se ha informado de la pintura como tal. Entonces hay un trayecto en donde la fotografía continúa un programa de la pintura, y luego después el video, ¿no? Y el cine, por supuesto. Ese es, además de los principios de la foto, es innegable. Entonces, ¿qué tanto ahora el Internet vulnera la foto, vulnera el cine y vulnera con ello la pintura? ¿Y qué es lo que se puede hacer a partir de estas transformaciones de la visualidad, ¿no? Yo creo que la pintura es relevante, por lo menos para mí, hasta donde yo veo, en ese aspecto. Ha de haber varios, ¿no? Pero para mí ese es uno que me parece quizá muy evidente, ¿no? No sé qué opinas tú, Willy. No, también yo creo que una de las discusiones que tuvimos es exactamente la experiencia estética de lo pictórico, entendido también como una experiencia de ralentización que puede ser reflexiva, ¿no? En un momento donde hay una vorágine, ¿no?, de producción y reproducción de imágenes. La pintura empieza a ser también, puede ser una estrategia crítica en ese sentido, o sea, de reflexión analítica de la imagen, ¿no?, de la construcción de la imagen. Entonces gana también en la actualidad un otro valor.
Y también entender, yo creo que es muy importante lo que comentabas, que la pintura no está opuesta al conceptualismo, ¿no? Ha habido un poco narrativas que intentan montarse en pintura versus conceptual. Claro que ha existido un debate, ¿no? Existe un debate, ¿no? Como ese, pero lo que intentamos demostrar que en el postconceptualismo en los 90 hay una presencia muy fuerte de recursos pictóricos o pictoricistas y también reflexiones sobre la pintura que conllevan a la formulación de nuevos conceptos de la pintura. Y eso no había sido aclarado, no había sido discutido ampliamente. Y lo que intentamos hacer fue justamente esto, ¿no? Revisitar esta oposición que puede ser a veces falaz o incluso muy tendenciosa de la oposición dialéctica pintura conceptual, y también revisitar el sentido de la pintura y que la pintura ha estado presente siempre. O sea, la pintura no quedó marginada en los 90 como a veces uno quiere pensar, o el postconceptualismo quiere decir que no hay pintura. Pintura es un medio más entre otros, y eso era lo que había que discutir, y había que dejar muy claro que la pintura siempre ha estado ahí. Claro que el estatus de lo pictórico empieza a tener otras variaciones, otros matices y otras configuraciones por lo mismo, ¿no? No sé si alguien quiera hacer algún comentario. Hola. Sí, quería preguntar metodológicamente, cómo llegaron a los 5 puntos que mencionan, y por otro lado, si hay una consonancia entre el post-neomexicanismo y lo que se hace en otros lugares del mundo. Es decir, si hay particularidades en esta pintura mexicana o no. Sí, yo creo que es parte de la posmodernidad, ¿no? Nada más que el caso particular mexicano se llamó neomexicanismo por un ensayo, un texto que surgió de Teresa del Conde, que se tituló Nuevos Mexicanismos. Y bueno, y poco a poco el concepto, ¿no?, se fue integrando al vocabulario crítico y terminó siendo este concepto histórico para referirse a la producción, ¿no?, de pintura figurativa de esta época, y de un grupo de artistas que no estaban supeditados a un programa tal cual, pero sin embargo tenían ciertas afinidades, ¿no?, en cómo utilizaban la representación. Y sí, claro, es un momento de la pintura, del boom de la pintura de la década de los 80, ¿no? Está la transvanguardia italiana, ¿no? Está el neoexpresionismo, y en México estaba el neomexicanismo, ¿no?, que también había mucho uso del expresionismo en el lenguaje que hoy día, ¿no?, aglutinamos con este concepto de lo neomexicano, ¿no? Y bien, y en cuanto a los 5 puntos, esto surge identificando procedimientos a partir de las visitas a los talleres y el cotorreo con los artistas. En cada uno íbamos identificando algunas problemáticas. Para mí también era muy importante preguntarles qué leían en esta época, cuáles eran sus referencias, o en términos de pintura, qué es lo que estaban viendo, qué estaban discutiendo, y siempre también qué relación tenían con el conceptualismo en esa época. La mayoría decía, mira, pues a mí me funcionaba muy bien la pintura, pero no tenía un problema con el arte conceptual. Simplemente son intereses distintos, ¿no? Dependiendo de lo que uno quiera hacer, pues uno escoge, ¿no?, su medio, su estrategia. Y entonces fuimos enlistando una serie de conceptos, y luego era intentar que fuera lo más sintético posible, ¿no? Y lo logramos reducir. Lo que eran más de 10 puntos, al final quedaron, ¿no?, todos en estos 5 temas, que eran suficientes para, ¿no?, desplegar a veces discusiones más específicas, pero siempre iban en relación a uno de estos 5, ¿no? Y así fue. Bueno, también fue la revisión, los 5 puntos también viene de una investigación teórica, ¿no?, que yo hago en tanto curador, narrativas, historia de la pintura, y toda la discusión de los 60, 70. Hay un cambio de la pintura como registro reflexivo hacia una organización fenomenológica del objeto durante el minimalismo, el conceptualismo, el neoconcretismo, y luego también un interés por la experiencia sensorial, ¿no?, de la pintura también, de la escuela cinética o el neoconcretismo brasileño. Y todos estos temas empezaron a ser muy relevantes porque eran cosas que los artistas mismos estaban mirando y estaban pensando su trabajo en función a estas prácticas, en relación a estas prácticas. Sí,
Bueno, también hay que... me interesa tu pregunta en el sentido de que no en todos los lugares la pintura se retomó de la misma manera. En el caso de, por ejemplo, el alemán, pues es muy conocido, pero había una situación de regreso de la historia, ¿no? Un momento en que a partir de Beuys, algunos de sus alumnos empezaron a pintar para recuperar la historia alemana, una historia dolorosa, ¿no? En otros lugares, por ejemplo en México, también se recuperó una cierta historia, una iconografía, que hay que recordar que esa recuperación de la iconografía también se elaboró en los grupos que eran arte conceptual aplicado a veces, digamos, según algunos de sus partidarios, pero eran grupales. Había un retomar de cierta tradición muralista, ¿no? Y también de la iconografía mexicana propiamente, ¿no? Y por otro lado, en otros lugares, por ejemplo en Estados Unidos, algunos artistas empezaron a pintar tratando de vulnerar la hegemonía de los artistas conceptuales, que si tú lees un art forum de la época, del auge del arte conceptual, pues son puros señores blancos y hombres todos, ¿no? Entonces había un momento en el que la pintura y cierta práctica material como de Eva Hess, etcétera, se entendían también como una cierta respuesta a una estandarización de la posibilidad de decir, de hacer arte, ¿no? Que a nosotros ahorita lo damos por sentado, que incluso que, no sé, Teresa Margolles sea una artista de mucha importancia en México, o que de las artistas más importantes en los 90 también fueron mujeres en México. Sin embargo, esto no era una cosa ya dada para nada en los 60 y los 70 y en los 80, ¿no? Entonces fue una lucha que se tuvo que hacer muy explícita en Estados Unidos, con el multiculturalismo, las luchas por identidades, etcétera, pero la pintura tuvo un papel en esto, ¿no? Cuando vino ¿cómo se llama? Larry Pittman a México en los 90, muchos creían que su trabajo era kitsch y no sé qué, y no, pues no es arte kitsch, simplemente el arte yo lo veo desde una perspectiva gay, pero es un arte que no requiere de la ironía kitsch de la pintura mexicana, ¿no? Entonces la pintura se recupera de diferentes formas y sí hay especificidades locales. Lo que pasa con el arte global es que es muy difícil, por ejemplo, hacer la historia de Estados Unidos, ¿no? De repente hay muchas exposiciones panorámicas del arte mexicano. Pero si tú quisieras hacer una reseña del arte norteamericano de los 90, sería prácticamente imposible, ¿no? Del arte europeo de los 90 sería prácticamente imposible. Incluso una reseña del arte angelino de los 90 sería prácticamente imposible, porque dejarías tantas cosas fuera que no tendría validez alguna, ¿no? Entonces estamos en un momento en el que esas posibilidades de narrativa se pierden en un contexto global. Y se van perdiendo estas posibilidades de los diferentes medios, ¿no? Un medio como el videoarte luego puede tener una inclusión de discursos o de metodologías mucho más relacionado a la pintura que al arte minimal, por ejemplo, ¿no? Cosa que pasó mucho en México con la adopción o con el disfrute de mucho video de John Waters, etcétera, ¿no? De esta versión underground, de cine underground, ¿no? En realidad tenemos que tratar de que nuestros historiadores excedan sus campos de acción para entender muchas cosas de las que está pasando en cada género, en cada actividad, ¿no? Bueno, es una tarea que a mí no me toca, así yo nomás estoy ahí de hocicón, digamos, pero finalmente pues me atañe, ¿no? Como participante. No sé si responde algo un poco. Sí, no sé si alguien quiera comentar algo o si pasamos ya a la segunda fase. Tercera. Vamos a tener. Estaba por ahí, ¿no? Ahí andaba. Muchas gracias. Ahí anda Daniel. Gracias. Espérame que estoy pensando en él. A ver, Eduardo tenía una pregunta. No hemos visto el libro, los textos, cómo está estructurado. ¿Podrían hablarnos un poco de los textos, cómo lo estructuraron y cómo se corresponde con todo eso que han platicado?
Qué bueno que preguntas esto, porque también falta una mención, el diseñador de esta propuesta, ¿no? Editorial, que está aquí, Alfonso Santiago. Es un trabajo estupendo. Entonces, en realidad, la organización es una propuesta de Alfonso, donde está una introducción, la misión, visión de SPAC, ¿no? Seguida de los textos, texto curatorial, texto del curador, texto del teórico artista invitado, y por último entran las reseñas, ¿no? Donde uno puede revisar todo el material que surgió, ¿no? A partir de estas dos fases. Y bueno, se vuelve un material, al final el libro se vuelve un material de consulta, ¿no? De una discusión que estamos estimulando a partir de la colección SPAC, ¿no? De una propuesta de coleccionismo para discutir la pintura. Eso es lo que intentábamos, ¿no? que el libro captara. Y también hay mucha fotografía de procesos, de montaje, ¿no? Que uno puede entender el proyecto global también por la organización de las imágenes. Solo como un detalle, estos 5 puntos los vemos metódicamente desarrollados en los textos, ¿verdad? Sí, la diferencia, el texto que van a encontrar en el libro, el texto que yo escribí, es la versión extensa, ya con sus notas bibliográficas, digamos que la versión con nota al pie, de los textos introductorios que estuvieron en las 2 fases. Cada fase tuvo su texto, matizaba algunas problemáticas específicas de la pintura en los 90, y aquí podemos encontrar la versión, ¿no? extensa, donde sí hay, ¿no? Puedo ampliar un poco más estos 5 puntos, ¿no? Que había señalado durante la primera mesa, y que también pues, se discutió con los artistas. Bueno, ahora sí, creo que ya estamos listos para entrar a la otra fase. Muchas gracias.